En tu vida siempre te hace falta un buen consejo. Y nada mejor que la palabra de Dios para guiarte en el camino correcto. Radio Vida. ¿Te sientes solo? ¿Crees que no hay salida? ¿Crees que a nadie le importas? La palabra de Dios nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Jesús dijo: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Muy buenas noches, mis hermanos. Ya estamos aquí una vez más en Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Gracias por acompañarnos una vez más en este jueves 20 de junio. Gracias por acompañarnos. Es una gran bendición el poder estar aquí con ustedes. Soy el pastor Enrique Solís. Un placer, un gran gozo poder estar una vez más aquí con cada uno de ustedes. Quiero agradecerles el favor de su compañía, perdónenme. Me gustaría que me ayudaran a compartir esta transmisión para que llegue a más personas, para que llegue más lejos y pueda ser de bendición, pueda ser de edificación a la vida de más personas. Este mensaje que hoy vamos a compartir creo que es un mensaje. Saludamos a nuestra hermana Gina, que ya se está conectando ahí. Manden sus saluditos, manden sus aportaciones. Hoy tenemos un tema bastante interesante, creo yo, y creo que si lo hacemos de manera que podamos aportar todos, va a ser un hermoso tiempo el que vamos a tener el día de hoy. Pero bueno, antes de continuar y hacer cualquier cosa, me gustaría que pudiéramos hacer una oración para que sea Dios el que nos dirija en esta noche, que sea Dios el que no permita que se hable algo que no, sino que sea Dios tomando el control, que Él siempre lo tiene, de este programa. Así que le pido que incline su rostro y hagamos una oración. Padre, mi Dios todopoderoso, yo te doy gracias en esta hermosa noche de viernes, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí una vez más con mis hermanos. Gracias, Señor, porque tu infinita gracia, tu misericordia, Señor, es la que nos permite estar conectados con cada uno de mis hermanos, Padre. Yo te pido en esta hora que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, que tú seas con ellos, Padre, y que el día de hoy, Señor, lo que podamos recibir de tu mano, Señor, sea de bendición, sea de edificación, pero aún de crecimiento, Padre, a la vida de cada uno de nosotros. Yo te doy gracias, bendigo la vida de cada uno de los que nos van a escuchar en este momento y aún de los que nos escucharán posteriormente. Gracias te doy en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de mi Señor Jesucristo yo te doy gracias. Amén, amén. Muchas gracias, hermanos, les vuelvo a reiterar, gracias por estar presente. Espero que los programas hayan sido de bendición. El programa de hace 8 días con el pastor Moisés Candelario desde Jaltipan, Veracruz, creo que fue de enorme bendición. Fue un tiempo que al menos yo disfruté en gran manera. Yo espero que usted lo haya disfrutado de la misma manera y aún más allá de disfrutarlo, que pueda o que haya podido aprender
haya podido recibir algo de parte de Dios y que le haya servido para su vida y para su crecimiento espiritual. Y como se los comentaba, el día de hoy también tenemos un programa bastante interesante que desde que lo programé dije, wow, este tema es bastante amplio, creo que abarcarlo en una hora va a ser difícil. Entonces vamos a aprovechar que no vamos a tener cortes, que vamos a poderlo hacer continuo. Así que yo le invito, hermano, una vez más, que si está en su corazón bendecir a alguien, comparta esta transmisión. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de cómo tener una familia bajo el cuidado de Dios. Entonces todo esto lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Les contaré o compartiré un testimonio muy importante, muy interesante, que al menos les puedo decir que cuando yo lo escuché me impactó demasiado, porque podemos ver cómo a veces Dios no siempre trabaja como uno quiere, y nosotros queremos que Dios trabaje de una manera y a veces las cosas no son así. Entonces, por eso es que yo le invito, comparta este programa, comparta esta transmisión para que puedan llegar o ser bendecidas más personas. En este caso, hoy la familia, que vamos a hablar precisamente de la familia. Así que si usted puede, escuche este programa en familia, que será de mucha bendición. Mándenos sus mensajitos, compartan. Si tienen algo que aportar, de verdad será una enorme bendición. Si tienen algún testimonio, si tienen algo, estamos preparando un testimonio con unas hermanas que están haciendo un trabajo al predicar, al compartir la palabra de Dios de una manera poco usual, y ya pronto, en cuanto cerremos la entrevista, lo platicaremos. Pero déjenme decirle que es algo muy, muy interesante, y sobre todo por lo que están viviendo en estos momentos. Pero ya se los avisaremos posteriormente en cuanto logremos cerrar esta entrevista con estas hermanas, con este ministerio. Por otro lado, antes de iniciar, les quiero pedir que por favor, si usted le gustó alguno de los programas que escuchó en vivo aquí en Radio Vida, y lo quiere volver a escuchar, por favor vaya al canal de YouTube de Iglesia Fuente de Agua, no es cierto, mentira, al canal de YouTube de Radio Vida México. Ahí va a encontrar todos los programas, va a encontrar algunos materiales de algunos eventos en los que hemos participado, pero bueno, principalmente los programas. Si quiere revivirlos, escúchelo, porque hay varios temas que son muy importantes. Aparte, nos bendecirá el que nos pueda seguir en ese canal de YouTube y nos ayude a crecer y obviamente a llegar la palabra de Dios a más personas. Se lo repito, YouTube, Iglesia, perdónenme, Radio Vida México. Ahí lo va a encontrar. Saludamos a nuestra hermana Lupita Martínez. Dios le bendiga, hermana. Gracias por ya estar aquí presente. Y vamos a iniciar con el tema de hoy, con unas lecturas bíblicas para ir entrando en tema, porque les vuelvo a repetir, este tema se va a poner bastante interesante. Les voy a dar un tiempo para que, si usted quiere participar, nos haga llegar sus mensajes y los podamos leer. Por eso les digo, hoy quiero que sean más participativos de lo que habitualmente son. Y vamos a iniciar. El tema de hoy, como lo vimos, es cómo tener una familia bajo el cuidado de Dios. A veces nosotros oramos y le decimos: Dios, cuídanos, oye Dios, líbranos de todo mal, no permitas que pase esto, no permitas que pase el otro. Pero la pregunta es, ¿estamos trabajando, estamos haciendo lo necesario para que realmente nuestra familia esté bajo el cuidado de Dios? Lamentablemente a veces pedimos que Dios nos guarde, pero no, o sea, ni siquiera estamos haciendo lo mínimo para estar en las manos de Dios. O sea, ¿cómo se...? A veces le pido a Dios que me guarde cuando no estoy haciendo lo que a mí me toca. Es un poco
complicado lo que les voy a comentar, porque a veces hay quien no lo cree, pero la realidad es que a veces es como si yo fuera a mi trabajo y les dijera, quiero que me aumenten el sueldo sin yo merecerlo. Y eso no siempre tiene buen resultado. Gracias a Dios, Dios es un Dios amoroso y tiene cuidado de nosotros. Pero no es lo mismo que Dios nos cuide, que su gracia nos alcance, a que nosotros abandonemos a nuestra familia en sus manos. Y para no extender más esto, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a leer el Salmo 127.1. Se los voy a leer en lenguaje actual. Si usted tiene su Biblia, ahí abra en Salmo 127.1. Si no, solo anótelo. Pero dice la palabra de Dios así en la traducción lenguaje actual. Si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. ¿Esto qué nos dice, hermanos? Si Dios no es el centro de nuestra vida, si Dios no es lo más importante en nuestra vida, nosotros podemos hacer y deshacer, pero de nada va a servir. No va a ser suficiente para que vivamos o logremos las cosas que Dios tenía preparadas para nosotros. No es lo mismo yo trabajar y lograr algo a yo trabajar de la mano de Dios y lograr algo. Son dos cosas muy diferentes. Proverbios 22:6 dice: educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas. Esto es algo que pocas familias, pocos padres ponen en práctica. A veces dejamos crecer a nuestros hijos a la deriva, a veces los dejamos crecer y que aprendan a como ellos puedan, que aprendan las cosas de donde puedan, ¿no? Pero aquí hay algo muy importante, padre, madre, toma un tiempo para educar a tu hijo. Siéntate con él, lee la Biblia con él, ora con él, preparen un estudio, enséñales a preparar una prédica. O tú dices, bueno, yo no sé preparar una prédica, perfecto, pero sabes leer la Biblia, sabes orar. Enséñale a tu hijo, enséñale que es importante que él tenga una relación con Dios. Aquí quiero contarte un testimonio que escuché hace muchos años de un pastor, seguramente lo conocen, Marcos Brunet, y dice que en una ocasión, cuando ellos, sus hijos estaban chicos, sobre todo su hijo Samuel, dice que ellos tenían un cuartito que le llamaban el cuartito de Jesús, que era el cuarto donde ellos se metían a orar y metían a sus hijos también. Dice, yo no te voy a decir que ellos oraban mucho tiempo, ellos oraban un ratito y después se ponían a iluminar, se ponían a dibujar, se ponían a hacer otras cosas, pero mientras nos veían a nosotros como sus padres orar. Y dice que así todos los días lo hacían, y a veces ellos, el mismo Samuel, su hija su hija, le decían, papá, tengo ganas de ir al cuartito de Jesús. O sea, ellos ya empezaban a desarrollar una relación con Dios, ellos querían estar o tener un tiempo con Dios. Y entonces dice que en una ocasión, un 31 de octubre, en la escuela le dijeron que tenía que participar del Halloween y que tenía que llevar cosas y que no sé qué. Entonces dice que Marcos Brunet fue a la escuela y le dijo, discúlpenme, mi hijo no va a venir porque yo no creo en eso. Y entonces dijeron, ok, no hay problema. Ahí todos podríamos decir, todo normal, todo bien. Lo increíble, por llamarlo de algún modo, lo sorprendente o lo que es la bendición,
es que dice que ese día, un día antes llegó su hijo de la escuela y le dijo, papá, hoy toda la escuela está llena de brujas. Yo no quiero esas brujas. Yo no quiero nada de eso. Yo solo quiero ir al cuartito de Jesús. Te estoy hablando que era un niño pequeño, 5 o 6 años. ¿Y por qué te cuento esto? Porque podemos ver cómo a través o a raíz del ejemplo, el niño aprendió, o el hijo del pastor Marcos, aprendió a que no hay nada mejor que la presencia de Dios. A veces decimos como padres, mi hijo está en la edad de la punzada, está en la adolescencia, y a veces decimos, como las del mundo lo viven, también mi hijo cristiano lo tiene que vivir. No, perdóname. Si nuestros hijos cristianos viven eso, es porque no hemos hecho nuestro trabajo. No les hemos enseñado a disfrutar de la presencia de Dios. Porque si tú les enseñas a tus hijos a disfrutar de la presencia de Dios, tus hijos no van a querer otra cosa, no van a querer participar del Halloween, no van a querer participar de nada que el mundo les ofrezca, porque él sabrá que no hay nada mejor que la presencia de Dios. ¿Por qué? Lamentablemente he escuchado padres que dicen, yo no quiero que a mi hijo lo discriminen, así que mi hijo va a participar de todo. Y perdónenme, pero no puede ser así. Porque con Dios siempre vamos a ir en contra de la corriente y nosotros le tenemos que enseñar a nuestros hijos. ¿Te va a doler como padre? Sí. Pero es mejor que empiece a vivir el Evangelio y no que le mientas que el Evangelio es todo color de rosa, que no va a pasar nada, que él puede hacer todo, porque cuando realmente Dios empiece a obrar su vida va a haber un problema ahí. Y es donde muchos jóvenes se alejan de Dios, porque se dan cuenta que el cristianismo no es como ellos lo habían pensado, o como ellos lo habían imaginado, sino que todo este tiempo ellos habían estado siendo engañados por un evangelio que no es el evangelio verdadero. Por eso yo te animo, hermano, a que tú busques educar a tus hijos, enséñales, toma el tiempo de estar con ellos y mostrarles quién es Dios, preséntales a Dios. Y así pasamos a nuestro último texto bíblico que dice, Proverbios 22:6, que dice, mentira, discúlpenme, no es Proverbios, ya leímos Proverbios, es Josué 24:15. Y aquí es el momento de una decisión importantísima tuya como padre. Si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Otra versión dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Eso fue una decisión. Los demás no sabían a quién le iban a servir, no tomaban esa decisión, no se atrevían. Pero aquí Josué tomó la decisión. Yo no sé qué vayan a hacer ustedes, pero en mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo te pregunto, ¿tú a quién le vas a servir? Tú, padre, porque tú eres el que tienes que poner el ejemplo. Tú eres el que tiene que guiar a la familia, porque es tristísimo, perdónenme, a lo mejor no van a escuchar este programa por esto que le estoy diciendo, espero que no se estén yendo, sino que al contrario vayan llegando más, porque déjenme decirles que es triste, es tristísimo ver que hay padres que le siguen exigiendo a sus hijos lo que ellos no hacen. Quieren que sus hijos oren cuando ellos no oran. Quieren que sus hijos lean la Biblia cuando ellos no la leen. Quieren que vaya a la iglesia cuando ellos no van. Perdóname,
pero tú tienes que ir a la iglesia. Así estés cansado, así estés como estés, hay que ir a la casa de Dios. Hay que buscar de Dios, hay que estar en comunión con Dios. Yo sé que a veces es difícil, varón, yo sé que a veces uno llega cansado del trabajo, que hay más trabajo. Yo sé que hay miles de excusas y situaciones por las que tú no puedes estar en casa de Dios. Pero ¿qué crees? Dice la Escritura que para todo hay tiempo. Sí se puede. A veces te costará. A veces tendrás que ir a la iglesia durmiéndote. A veces tendrás que ir a la iglesia sin ganas. A veces tendrás que ir a la iglesia, no sé, con preocupaciones. Pero precisamente a eso tienes que ir. Si tú vas cansado, dice la Escritura, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Si tú vas con una presión, tú puedes ir a decirle: Dios, aquí están mis cargas, te las entrego. Si vas enfermo, dice que por sus llagas ya fuimos sanos. No importa lo que tú tengas, tú puedes ir y Dios se va a encargar de lo que tú estás viviendo. Por eso yo te animo, hermano, tú no dejes de ir. Aunque te hayas peleado con tu mujer o mujer, si te peleaste con tu marido, tú ve de todas maneras. Porque es increíble cómo a veces inventamos mentiras para no ir a la iglesia. Aquí lo importante, hermana, es que tienes que pensar en tu familia. ¿Qué está sucediendo con tu familia? ¿Qué está provocándose en tu familia cuando tú vas, cuando tú les dices: hoy no vamos, nos quedamos en casa? Yo les voy a contar. Hace muchos años hubo un momento en mi vida donde yo me quise alejar de Dios. Es más, me enojé con Dios. Imagínate qué nivel. Me enojé con Dios y yo le dije a Dios: yo ya no quiero nada contigo. Y yo le doy gracias a Dios porque en ese momento estuvieron mis padres que me obligaban a ir a la iglesia. Y yo iba enojado a la iglesia. Y yo les demostraba a todos, incluyendo a Dios, que estaba enojado y que estaba ahí no porque quisiera, sino porque me obligaban. O sea, se los cuento no como algo para sentirme orgulloso. Dios sabe que me avergüenzo, sino para que te des cuenta de la importancia de los padres. Porque gracias a que mis papás me obligaron a seguir yendo, es que yo te puedo decir que hoy estoy aquí. Gracias a que mis padres no dijeron: ay, bueno, pues ya déjalo, no pasa nada. No, sino que estuvieron insistiendo. Yo me imagino que hasta oraron por mí. Y te voy a decir algo, yo perdí mucho ese mes que fui enojado, ese mes que yo iba de malas, perdí demasiado. Recuerdo que llegó una hermana misionera que jamás se me va a olvidar, de Madagascar. Y a mí eso siempre me llamaba la atención, porque yo leí el libro de Por esta cruz te mataré, que habla de un misionero. Y cuando yo oí a esta joven que era misionera, yo quería conocerla, quería escuchar sus historias. Pero ¿qué creen? Yo estaba enojado con Dios. Entonces ni siquiera hablé con ella, ni siquiera la escuché. Hoy me arrepiento como no tienen una idea. Por eso, hermanos, sean piedra de tropiezo, padres, para sus hijos, para lo malo, no para que vayan a la iglesia. No digan: es que ya pasas mucho tiempo en la iglesia. No digan: ay, es que toda iglesia. No. Gracias a Dios tu hijo está involucrado en las cosas de Dios. Y si pasa más tiempo en la iglesia, gloria a Dios, va a ser de bendición. Pero, hermanos, por eso les digo, sean piedra de tropiezo para lo malo. Si tienen que ser los malos, de verdad, no se preocupen, Dios los va a bendecir, Dios va a hacer lo que tiene que hacer, va a obrar a su favor para que después puedan ver el resultado de ese trabajo. Nadie dijo que ser padre sería fácil. Nadie dijo que
estar a cargo de una familia sería fácil. De verdad que es una de las cosas más complicadas que uno se puede imaginar, porque nadie nos enseñó, porque nadie estuvo ahí. Pero ¿qué crees, hermano? Hoy, por gracia y misericordia de Dios, lo tenemos a Él. Y Él sí nos guía, Él sí nos ayuda. Por eso yo te invito en esta noche, hermano, y discúlpame si te estoy siendo incómodo, pero de verdad que es por una bendición. Es para una bendición a tu vida, a tu familia y tal vez hasta a tus generaciones. Por eso yo te invito, hermanos, mándanos tus comentarios, dime qué piensas, qué dudas tienes o qué tienes que cambiar. Estamos solamente en el inicio, hermano. Estamos en el inicio de este tema. Entonces sí me gustaría, hermano, que pudieras compartir tu opinión, que pudieras compartir tus vivencias. Tal vez tú ya lo estás haciendo, tal vez tú ya sabes, tienes hasta cierto punto la clave o ya le agarraste el modo, llevas muchos años y has aprendido. Por eso yo te invito, mándanos tus comentarios. Y aquí es donde yo quiero contarles este testimonio real del pastor Rubén Hernández, que algunos, sobre todo los de la iglesia, seguramente ya se acordarán de él. Es un testimonio que en algún punto hasta se los puse en la iglesia, se los mandé para que lo vieran. Porque es un claro ejemplo de lo que Dios hace, de cómo a veces Dios obra de maneras que no nos imaginamos. Para no alargarme más, irme rápidamente, porque aún hay mucho que ver, por eso es que insisto tanto en que manden sus comentarios. Este pastor Rubén Hernández cuenta en un evento de jóvenes, predica una así que una predicación, disculpen la redundancia, y habla de que ser adorador te va a costar. Ese es el título de la predicación. Ser un verdadero adorador te va a costar. Y pone ejemplos ahí, no se los voy a contar porque eso no es lo importante, aunque está muy buena su predicación, búsquela en YouTube. Y habla de ahí de su testimonio. Y cuenta que en una ocasión le dijo a Dios: Dios, quiero que tú tomes el control de mi vida, que tú tomes el control de mi familia. Y entonces dice que él escuchó la voz de Dios que le dijo: entrégame a tus hijos, que yo los voy a sostener en mi mano. Es muy importante esto y pon atención. Y dice que él hizo lo que Dios le pidió. Le dijo: Dios, te entrego a mi familia, te entrego a mis hijos. Confío en que tú los guardarás en tu mano. Pasó. Dice que tenía a su hija menor. A los 16 años empezó a andar con un novio que no era cristiano. Ahí la importancia, hermanos, padres, de escuchar la voz de Dios y saber cuándo hay que ser estorbo. Y entonces dice que se escapó con este novio su hija menor. La mayoría de los cristianos juzgamos eso. ¿Y eso qué es, pastor? ¿Y eso qué es esto? Pero a veces no sabemos las circunstancias. Se fue a otro estado ellos viven en Estados Unidos. Y se fue a otro estado. Y entonces dice que se fue a vivir con su novio, se fue a la casa de la mamá de su novio. Y dice que después de un tiempo, un día iban regresando de una fiesta infantil. Dice que ella pasó al baño, el novio se metió directo a la recámara. Cuando ella sale del baño y entra a la recámara, está el novio con una escopeta
y le dispara en la cabeza. Dice este pastor que todos los sesos de su hija estaban regados en la espalda. Del impacto los ojos explotaron y dice que cayó al piso la hija de este pastor. Y dice que la suegra corre al oír el disparo, ve a esta niña tirada, va hacia ella, llama a la ambulancia y le empieza a decir: hija, acuérdate que tú conoces de un Dios, ponte a cuentas con Él, aprieta mi mano si estás entendiendo. Cosas que solo hace Dios. La niña apretaba la mano en señal de que estaba entendiendo lo que le estaba diciendo. ¿Cómo? No lo sé. Médicamente tendría que estar muerta. Y le apretaba la mano y ella le decía: ponte a cuentas. Y dice que la acompañó durante todo el trayecto en la ambulancia hasta el hospital. Llegando al hospital la metieron a urgencias. Esta mujer le habla al padre, le habla al pastor Rubén y le dice: tenemos a su hija con un disparo en la cabeza, está en tal hospital. Y dice: yo viajé, me monté en el primer avión y llegué. Dice que llegó, la vio, lloró y dice que le decía: Dios, salva a mi hija, levántala, lo que todo padre le pediría, lo que todo padre anhelaría, que pudiera levantar Dios a su hija. Y dice que de repente en la madrugada lo sacaron para hacerle algunas revisiones y lo sacaron para hacer algunas revisiones y dice que él estaba caminando en el pasillo y de repente que escuchó una voz. No, perdónenme, mentira. Dice que estaba en el pasillo y él llorando le dijo a Dios: Dios, ¿por qué sucedió esto? Si cuando tú me dijiste que te entregara a mis hijos en tus manos, cuando me pediste que entregara a mi familia en tus manos, yo lo hice. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué le está pasando esto a mi hija? Y dice que la contestación en ese momento de Dios fue: he recibido en mis brazos a tu hija. No sé si puedes dimensionar, si puedes imaginarte la escena de lo que este hombre estaba viviendo, de lo que este pastor estaba viviendo. Y entonces dice que cuando él escucha la voz de Dios diciéndole: he recibido a tu hija en mis brazos, siente como le tocan el hombro y le dicen: Señor, su hija ha muerto. Y entonces él se da cuenta cómo Dios obró, pero no fue como él se lo imaginaba. Las cosas no fueron como él lo quería. Nosotros creemos que dejarle el control a Dios es que Dios va a hacer las cosas como yo quiera. Y perdónenme, el dejarle el control a Dios es que Dios haga como Él quiera. Y Él sabe lo que tiene que hacer. Él sabe lo que tenemos que vivir, experimentar y pasar para poder hacer o cumplir nuestro propósito. Y entonces es brutal, ¿no? Miren, no se los cuento todo porque de verdad está tremendo ese testimonio. Vuelvo a repetir, búsquenlo en YouTube. La prédica se llama Ser un verdadero adorador te va a costar. Pastor Rubén Hernández.
y de verdad van a recibir una enorme bendición de esa predicación, de ese testimonio, porque obviamente imagínate a él contándolo, con, sabiendo lo que vivió, lo que experimentó. Aún cuenta cuando ya la lleva a enterrar, le dice: Dios, yo quería comprarle un carro para que se fuera a la escuela y le tuve que comprar un ataúd. Yo quise comprarle un vestido para su graduación y tuve que comprarle un vestido para enterrarla. O sea, de verdad, una situación desgarradora, pero al final podemos ver cómo aún en todo eso Dios tuvo misericordia, cómo aún en todo eso Dios obró, y cómo a veces aún sirviéndole a Dios no siempre van a hacer las cosas como uno quiere, sino que Dios va a obrar como Él quiere. Por eso no te frustres, hermano, por eso no te frustres, deja que Dios obre. Tú deja que Dios haga lo que tiene que hacer contigo y tú no te preocupes. Porque si tú sigues peleando con Dios para que Él haga como tú quieras, la verdad es que vas a terminar frustrado. Por eso mi invitación, querido hermano, que me estás oyendo, por eso tú deja que Dios tenga el control, deja que Dios obre en tu vida, deja que sea Dios el que guía a tu familia. Ponlo en primer lugar, que si Dios hace las cosas, Él tiene el control. Ahorita viene a mi mente el testimonio de otro siervo de Dios que perdió a su hija también, y él decía: yo le oraba a Dios y la gente sanaba. Dice: y cuando era por mi hija, Dios no la sanó, no, mi oración no servía. Y dice que por mucho tiempo le preguntaba a Dios: ¿por qué, Dios? ¿Por qué mi hija tuvo que fallecer? Si yo oré por mucho, si tú lo sanaste, ¿por qué ella no? Y dice que después de muchas oraciones en un evento masivo de pastores, en medio de todo ese mundo de pastores, Dios le habló y le dijo: tú has estado preguntando durante las noches a Dios, ¿por qué? Pues hoy Dios te va a contestar. Y dice que Dios le dijo: porque tuve misericordia de ella, porque preferí llevármela, ella tenía cáncer, preferí llevármela antes de que del dolor renegara de mí y se perdiera totalmente. Preferí llevármela ahorita y que fuera salva. Y esa es una realidad. A veces nosotros no vemos eso. A veces nosotros los queremos aquí porque los amamos y es natural. Pero Dios ve la escena completa y ve lo que Él tiene preparado para nosotros. Es por eso que hoy yo te voy a exponer, hermano, 7 principios bíblicos y prácticos para cuidar el hogar con Dios al centro. Recuerda que como Obed-Edom, cuando llegó la presencia de Dios a su hogar, él no dijo: ok, que la presencia de Dios se adapte a nuestra manera de vivir. No. Yo me imagino que él les ha de haber dicho a su familia: hey, familia, ya llegó la presencia de Dios. Va a haber cosas que vamos a tener que cambiar. Va a haber cosas que van a tener que ser modificadas porque la presencia de Dios está en este hogar y nuestro hogar tiene que girar alrededor de la presencia de Dios. Entonces, por eso es que hoy vamos a ver 7 puntos. Y hermano, yo te invito a que nos mandes tus comentarios, por favor. Hazme saber que estás ahí, que estás presente. ¿Qué te parece? Si estás de acuerdo o si no, de verdad se vale. Esto es para que todos crezcamos. Es para que todos nos vayamos con una edificación. El primer principio, perdónenme, es poner a Dios como fundamento del hogar. Ya leímos Salmo 127:1 que dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican.
Hermanos, si tú no pones a Dios en primer lugar, no va a suceder nada. El hogar debe ser edificado sobre la palabra y la voluntad de Dios. Enseña a tus hijos. Ora junto con tu familia, lee la Biblia en familia, haz devocionales, no sé, puedes tener actividades. Ahora tú, no sé, decirle a tu hijo, a tu hija, a tu esposa, te toca este tema, exponlo 3 minutos y luego platicamos de él. No sé, enséñales que la Biblia no es aburrida. De verdad te lo digo, la Biblia es tan apasionante, la Biblia te enseña tanto y hay tantas cosas que podemos aprender de ella, que de verdad yo les digo, cuando empiezas a leerla ya no quieres dejarla de leer. Ahora, si quieres leer, hay muchos libros de autores cristianos que de verdad son muy buenos, que te pueden ayudar a crecer, que pueden ayudar a tus hijos. También eso ayuda, a lo mejor un capítulo, no sé, depende del libro, ¿no? Pero a lo mejor un capítulo pueden leer y platicar de él, o cada quien lo lee y luego ya se juntan, no sé, como círculos de lectura, no lo sé. Hay muchas cosas que puedes hacer para crecer en familia, para enseñarles quién es Dios. Y algo muy importante, enséñales a consultar las decisiones a Dios. Que ellos le consulten a Dios las decisiones. Ustedes como familia consulten las decisiones a Dios. Familia, ¿cómo ven? Queremos irnos de vacaciones. Vamos a orar a Dios si Dios quiere que nos vayamos de vacaciones. Familia, hay esta oportunidad. Vamos a orar a Dios para ver qué nos dice Dios. Y entonces todo eso, tú ya vas creando el hábito. Entonces el niño, el adolescente, el joven, cuando crezca o cuando tenga que enfrentar la toma de una decisión, ya no va a ser guiado por él o por lo que los amigos le digan. No, ya vas a ver. Mis papás oran cuando hay que tomar decisiones, entonces yo voy a ir a orar para que Dios me diga qué hacer, y va a ser lo natural y lo lógico que va a estar experimentando tu hijo. Insisto, por eso es importante que que él vaya viendo el ejemplo, como lo decíamos hace ratito, de ti, que vaya viendo cómo tú haces las cosas para que él pueda actuar de la misma manera. Entonces, pon a Dios como fundamento en el hogar, es el primer punto. El segundo punto es amor sacrificial como el de Cristo, te lo repito, amor sacrificial como el de Cristo. Efesios 5:25, que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Verdad que a veces nos cuesta trabajo? Porque a veces queremos que las cosas sean como yo digo, como yo quiero, como yo pienso. Y no es así. Tenemos que amar a nuestras mujeres, ¿por qué? Porque Dios la mandó. No las amamos porque se lo merezcan, no las amamos por nada, las amamos porque Dios nos lo está mandando. Y eso debe de quedarse muy grabado en nuestro corazón. Las amamos porque son nuestra ayuda idónea y Dios nos está mandando a amarlas. Tenemos que aprender a servirnos unos a otros sin esperar recompensa. A veces que decimos, hago esto, pero si ella hace esto. O yo hago esto si él hace esto. Y no, tenemos que hacer las cosas simple y sencillamente por amor. Yo lo voy a hacer sin esperar nada a cambio. Si recibo algo, bien, gloria a Dios, pero si no, no tiene que generar ningún tipo de problema. No debe de haber un conflicto. Tenemos que aprender, y aquí es donde muchas parejas podríamos decir que tenemos un problema, porque a veces no sabemos perdonar y tenemos que aprender a perdonarnos rápidamente. Hay peleas que son a lo mejor de una discusión y se acabó.
Si se perdonan, se acaba el asunto y siguen adelante. Pero a veces nos aferramos, el orgullo nos gana. ¿Y cómo va a habitar Dios en un hogar donde el orgullo gana? Donde, no, Él me hizo, ahora me la paga. Donde yo tengo que demostrarle que yo soy más malo. ¿Creen que Dios va a habitar en medio de ese hogar? Definitivamente no. Por eso hay que aprender a perdonar. Aparte dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si tú no sabes perdonar, tu corazón no está siendo cuidado. Y entonces no va a emanar la vida de tu corazón. Y a lo mejor lo que va a emanar es muerte u otra cosa. Entonces, por eso, hermanos, tenemos que aprender a perdonar rápidamente. Tenemos que expresar amor con palabras y acciones. Y eso es algo fundamental, hermanos. Fundamental. A veces solamente decimos, ay, ella sabe que la amo, o él sabe que lo amo. Bueno, pero hay que demostrarlo. A veces tanto el hombre como la mujer necesitan sentirse amados, necesitan sentir que la otra, que es importante para la otra persona, que a veces el que llegues con una paletita, con un gansito, no sé, con algo, lo cambia todo. Que no llegues con las manos vacías. Tampoco te digo que llegues con algo carísimo, no. A lo mejor con algo muy sencillo. Y entonces eso ya va a cambiar el día de tu esposo, de tu esposa, o hasta de tus hijos. Si decides hacer algo diferente, no porque te lo hayan pedido, no porque, simplemente porque te nació. Hay que aprender a que nos nazcan eso. Eso es deseo de, pues aunque me conteste feo, aunque sea grosero, ahí está. Para que vea que lo amo, o que la amo, o que los amo, hablando de los hijos. Número 3, respeto y honra mutuo. Efesios 5:21 dice, honra a tu padre y a tu madre. Perdónenme, ese es Éxodo 20:12. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Hay que aprender. A veces nos toca que nos manden, a veces nos toca mandar. Hablando de cosas sin importancia, hablando de deberes en casa, hablando de todo eso. O sea, si nos dicen lava los trastes, pues lávalos. Si nos dice te toca esto, hay que hacerlo. Si nos toca hacer algo, hay que hacerlo. Tenemos que aprender. Tenemos hijos, tienen que honrar a su padre y a su madre. No dice que si son buenos, hónralos. Sin importar cómo sean, tú hónralos, que ahí está tu bendición. Además dice que el primer mandamiento con promesa, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra. Tú decides, perdón, tú decides que si quieres que tus días se alarguen sobre la tierra, honra a tu padre y a tu madre. Y tú, padre y madre, enseña a tus hijos a honrarte. Que ellos vean que tú honras a tus padres para que ellos te puedan honrar, para que ya no tengas que decírselo, sino que como ellos lo vieron, lo hagan. La base de toda relación familiar es el respeto mutuo. Y la verdad, a veces como matrimonio, sobre todo cuando ya hay mucho tiempo, a veces nos faltamos al respeto, a veces ya no medimos lo que hacemos, ya no nos importa. A veces decimos, no, que vea que no está bien, o no sé. A veces hacemos cosas que no debemos de hacer y nos faltamos al respeto. Tenemos que aprender a escuchar sin interrumpir. Que a veces solamente quiere desahogarse y uno ya quiere estar contestando, peleando, no sé. Y a veces no sabemos escuchar. Aprendamos a escuchar. Tenemos que aprender a hablar con cortesía. Aun cuando estamos en desacuerdo, tenemos que aprender a hablar. A veces hablamos, pensamos que porque tenemos razón podemos hablar mal y no es así. Tenemos que respetarnos, tenemos que hablar con cortesía a pesar de las diferencias. Tenemos que aprender a valorar y honrar a cada miembro del hogar.
que tu hijo es importante, que las tareas de tus hijos son importantes, que los problemas de tus hijos son importantes, aunque tú digas, ay, un niño, ¿qué problema puede tener? Los tiene, y tienes que hacerle saber que ahí estás tú, que estás dispuesto a escucharlo, a entenderlo, igual con tu mujer, igual mujer con tu marido, hijos con tus padres, porque a veces sentimos que ya nada más yo tengo super problemas y lo de los demás no importan. Y no es así. Tenemos que ser pacientes también. Tenemos que tener ese respeto por los demás. Punto número 4. Comunicación guiada por el Espíritu Santo. Y esto es importantísimo, hermanos, de verdad. A veces nos comunicamos, pero nos comunicamos mal, y eso nos lleva a tener muchos problemas. Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Vamos a tomar este pedacito. Sea vuestra palabra siempre con gracia y sazonada con sal. Lo que les decía hace rato, a veces el tiempo en la relación hace que nos perdamos el respeto. Y a veces ya no hablamos como antes de, ay, sí, mi vidita, te amo. No, a veces ya, tristemente, a veces cruzamos esa línea y dejamos de tener esa palabra gracia, esa palabra sazonada. A veces ya nada más es que sepa que estoy enojado, que le duela. Y no debe de ser así. La comunicación sana edifica y evita conflictos. Lo que les decía, tenemos que aprender a comunicarnos. Y la manera correcta, pues solamente siendo guiados por el Espíritu Santo, porque si no, la verdad, la vamos a regar inevitablemente. Tenemos que hablar en amor, no en ira. Esto es muy importante, nunca digas nada enojado, porque enojado decimos cosas terribles. Enojados lo que nos importa es herir a la otra persona. Enojados vamos a decir cosas de las que nos vamos a arrepentir. Entonces jamás digas algo en emociones, especialmente enojado. Siempre antes de hablar, piénsalo, no hables por hablar, piénsalo, medítalo, lo que voy a decir, ¿qué va a provocar? Porque tristemente he visto matrimonios acabarse por una contestación rápida sin pensar y obviamente sin medir las consecuencias. Y esto ha llevado a que matrimonios se acaben. Entonces, por eso yo les invito, siempre hablen en amor. Sean honestos, pero cuidadosos. Aprendamos a tener momentos de diálogo familiar donde todos puedan expresarse, donde todos puedan ser escuchados, porque si no, después por eso no hay confianza en los padres, no hay confianza entre el matrimonio, no se les puede decir nada, porque es más, a veces hasta ya hay temas que ni se hablan como familia, porque siempre existe ese miedo de, híjole, y si digo esto y si les digo allá, se van a enojar, va a pasar esto. No, tenemos que aprender. Por eso hay muchos niños que no saben ser responsables de sus actos, porque nunca tuvieron esto. Número 5. Roles bíblicos con responsabilidad espiritual. Todos debemos de tener un rol, todos tenemos una participación, todos tenemos algo que hacer. Proverbios 14:1 dice en su primera parte, dice, la mujer sabia edifica su casa. Mujeres tienen que ser sabias, muy sabias. Una parte de Efesios 6:4 dice, padres, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Tiene que haber disciplina en tu casa, tiene que haber reglas. Pueden no gustarnos porque como hijos la verdad es que no nos gustan las reglas, no nos gusta la disciplina. Sentimos que tenemos que ser libres. Pero ¿qué crees? Que si tú pones esta disciplina y nos amonestas cuando sea necesario, cuando seamos grandes te lo vamos a agradecer. Entonces tú hazlo. Obviamente hazlo
guiado por el Espíritu Santo, no como antes, que primero pego y luego averiguo. Entonces, por eso, guiados por el Espíritu Santo. Cada miembro tiene un rol dado por Dios para el buen funcionamiento del hogar. Cada quien tiene una tarea. Padres, líderes espirituales, ejemplos de fe y disciplina. ¿Cuántos padres disciplinados hay? ¿Cuántos padres ejemplos de fe? ¿Cuántos padres líderes de fe hay? Te voy a decir algo, a veces los hombres, los varones, son los que menos quieren ir a la iglesia. Por eso tú ve a la iglesia, varón, pon el ejemplo. Madres, influencia espiritual, apoyo y cuidado. Mujeres, eso es su chamba. Tienen que ser la influencia en el hogar. Tienen que ser ese apoyo en el hogar y tienen que encargarse del cuidado de la familia. No de la protección, no confundan, del cuidado de la familia. Ese es el trabajo y tristemente hoy con el empoderamiento y demás, la verdad es que esto ya no se da. Hijos, obedientes, respetuosos y colaboradores. Obedientes, respetuosos y colaboradores. Tristemente, luego hijos obedientes, aún en hogares cristianos, ya no se da. Respetuosos, híjole, si les contara cuántas veces he visto a hijos de padres cristianos decirles hasta de lo que se van a morir, es tremendo. Es tremendo, de verdad, es increíble cómo hemos perdido eso. Y colaboradores, bueno, hay hijos que no quieren mover un pelo del hogar, recoger un papel y ponerlo en su lugar. Tenemos que aprender, hay mucho que aprender, tenemos que cambiar muchas cosas. 6. Unidad en medio de la adversidad. Eclesiastés 4:12 dice, y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Este es un gran pasaje que normalmente se usa en bodas, pero que es una realidad. La unión familiar con Dios en medio fortalece el hogar. Te lo vuelvo a repetir. La unión familiar con Dios en medio fortalece el hogar. Nos va a ayudar a resolver los conflictos en oración. Si nosotros estamos unidos, en lugar de pelearnos, de gritarnos, vamos a ir a orar y vamos a solucionar los conflictos. Vamos a aprender a apoyarnos mutuamente en las pruebas. Ya no lo vamos a juzgar, ya no vamos a criticar al otro, porque déjame decirte, padre, tú estás pasando pruebas. Madre, tú estás pasando pruebas. Hijos, ustedes están pasando pruebas. Y como familia tienen que orar para fortalecerse, para que crezcan espiritualmente y entonces esa prueba puedan pasarla y salir victoriosos, No pueden permitir divisiones ni rencores, porque entonces recuerda que un hogar dividido no va a prevalecer. Tienen que aprender a trabajar juntos. Y último punto, servicio y generosidad como estilo de vida. Josué 24:15 dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Como ya habíamos leído, este pedacito es fundamental. ¿Por qué? Porque está demostrando cuál es su prioridad, qué es su prioridad. Está demostrando un principio fundamental que es un hogar centrado en Dios, es un hogar que sirve. No puedes decir que en tu hogar Dios es el primer lugar si no sirven, si tu familia no sirve, si tu varón no sirves, si tu mujer no sirve, si tus hijos no sirven, perdóname, pero en tu hogar no es el primer lugar Dios. Te estás engañando a ti mismo. ¿Por qué? Porque si Dios fuera el primer lugar, la participación en la iglesia como familia es el primer reflejo. Es lo primero que se va a ver cómo tu familia llega a la iglesia y pastor, yo quiero servir, pastor, yo hago esto, pastor, yo aquí, yo allá, y
sin que le digan, sin que tenga cargos. Yo lavo los baños, yo barro, qué hace falta en la iglesia, qué hay que hacer, acomodar, limpiar, porque está ese deseo en su corazón. Enseñar a los hijos a dar, ayudar y compartir. A veces hay hijos que no saben compartir. Hay padres que no saben compartir. Cuando debemos de como cristianos ser los primeros, estar dispuestos en desprendernos, en decir, hay que ayudar, hay que bendecir, aquí está. Y a lo mejor tu padre tú lo haces, tus hijos te ven y después ellos ya cuando tengan economía van a decir, aquí están mis 5 pesos, mis 1000 pesos, no sé, lo que Dios ponga en su corazón, y van a hacer. O van a ayudar al necesitado, no van a tener problema en quitarse los zapatos y bendecir a alguien, quitarse la chamarra, no sé. Hay tantas formas de poder bendecir a alguien. Y aún más importante, tenemos que aprender a ser hospitalarios con otros, a saber ser, se me fue la palabra, anfitriones, buenos anfitriones, porque dice la Escritura que tal vez habrá quien sin saberlo haya hospedado ángeles. ¿Y qué tal si tú no has cambiado esto, si no has hecho de tu hogar un lugar donde habite Dios? Pues no vas a saber ni cuándo cuando hayas hospedado ángeles, o si Dios mandó ángeles para que los hospedes y tú no los recibiste porque no estabas en lo que tenías que estar. Y quiero terminar con esto, mis queridos hermanos, haciéndote unas recomendaciones, 3 recomendaciones finales. Primero, establece una rutina espiritual familiar de oración, lectura y adoración. De verdad no importa si son 5, 10, 15, 20 minutos, tú no te preocupes. Dios va a fluir y cuando menos cuenta te des, a lo mejor ya son hasta 3 horas, ya tuviste un culto. Tú no te preocupes, deja que Dios tenga el control. Número 2, crea un ambiente de paz y gozo, evitando los gritos y las malas palabras. Y eso es algo que todos tenemos que hacer, hermanos. Evitemos pelear en frente de nuestros hijos, evitemos pelear en general, tratemos de solucionar las cosas de manera, pues de la mejor manera pacífica. Eso es lo que buscaba. Demos testimonio desde ahí, porque a veces nos falla, a veces queremos seguir como antes peleando y no, de verdad que no hay una bendición en ello. Y último, haz del hogar un lugar donde se sienta la presencia de Dios. Hermano, la hoguera viene de calor. Que tus hijos, que tu esposo quiera estar en tu hogar. Mujer, que tu hogar sea el refugio de tu esposo, que el hogar sea el refugio de tus hijos. Tristemente conozco muchos casos que el último lugar donde quieren estar es en casa. ¿Por qué? Porque ya hay un ambiente tóxico, ya hay un ambiente pesado, ya dicen prefiero estar en cualquier otro lado que estar en casa. Y tristemente pues a veces es donde recurren a las malas compañías, a los vicios o a otras cosas. Entonces por eso, mis queridos hermanos, yo les invito a que busquen, hagan lo necesario para tener una familia bajo el cuidado de Dios. Tenemos que hacerlo si queremos su protección, tenemos que hacerlo si queremos su bendición, tenemos que hacerlo si queremos ser aprobados por Dios. Habrá muchas cosas que no nos gusten, habrá muchas cosas que no nos agraden, pero seguro es que si nosotros hacemos las cosas como Dios quiere, será de una enorme bendición. Así que mis queridos hermanos, pues llegamos al fin de un programa más. Creo que hoy como que no les agradó mucho el tema. Me gustaría que me dejaran sus comentarios. No lo digo yo porque principalmente yo siempre lo he dicho, soy el primero que tiene que aprender muchas cosas y cambiar muchas cosas.
No lo digo porque yo ya sea perfecto, lo digo porque lo tenemos que hacer. Me hago parte de esta enseñanza y te digo, tenemos que cambiar muchas cosas. Tenemos que buscar agradar a Dios. Tenemos que caminar tomados de la mano, y si yo quiero el bien para mi familia, tengo que pagar el precio. Lamentablemente siempre lo he dicho, o pagamos el precio por servir a Dios, o pagamos el precio por alejarnos de Dios. Pero de que pagamos un precio, inevitablemente lo pagamos. Así que, hermano, tú decides qué precio quieres pagar, tú decides qué precio quieres que tu familia pague. Y yo lo último que quiero es, hermano, es ver que tu familia pague las consecuencias de tus decisiones y de tus actos. Así que hoy decide a quién vas a servir, si a los dioses de tus padres, a los ídolos de tus padres, o a lo mejor a las malas costumbres, a las malas enseñanzas que recibiste de tus antepasados, o si hoy decides romper con todo aquello que te estorbe y decides entregar tu vida a Cristo. No sé si me escuches ahorita o me escuches después, pero de que Dios te está hablando y te está diciendo, ven a Cristo, que Él quiere transformar tu vida. Acércate a ese Dios que entregó a su Hijo en la cruz para que muriera y al tercer día resucitara y entonces nos diera vida y vida eterna. Así que en esta hora yo te invito a que si tú tienes algo que cambiar para que tu vida esté bajo el cuidado de Dios, yo te invito a que lo hagas. No lo pienses, no lo dudes. Es el momento de hacerlo. Así que yo te invito que hagamos una oración. Padre, mi Dios todopoderoso, yo te doy gracias, Señor, por este hermoso tiempo. Gracias, mi Dios, porque una vez más podemos ver tu mano, Señor, en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que nos oyeron, de los que nos van a escuchar posteriormente. Yo te pido, Señor, que tú seas el que obre en ellos, que le hagas ver, Señor, que lo único que necesitamos en nuestra vida y en nuestra familia es a ti, que si tú estás todo lo puedes cambiar, que si tú estás todo lo podemos lograr, que si tú estás todo es posible. Así que en esta hora, Padre, yo te pido, Señor, por cada oyente, yo te pido, Señor, que tú lo bendigas, Señor, que bendiga su familia, Señor, que le ayudes a tener palabra sazonada, Padre, que le ayudes a ser sabias, mujeres sabias que edifiquen su hogar, que nos ayudes como varones a amar a vuestras mujeres, no porque ellos se la merezcan, sino porque queremos ser obedientes a ti, Señor. Y por eso yo te pido en esta hora que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros, mi Dios, y que nos guíes, Padre, para edificar estas familias de reino, estas familias de bendición, que tú nos ayudes, mi Dios, a que al crear estas familias vayamos a nuestras iglesias a ser iglesias de bendición. Padre, yo te doy gracias por cada uno de los oyentes. Gracias, Padre, por tu infinita gracia y por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este programa. Y gracias, Señor, por esta oportunidad, por esta honra que me das, Señor. Yo te bendigo, papito lindo, y te agradezco, Señor. Gracias te doy en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de mi Señor Jesucristo yo te doy gracias, Padre eterno. Amén, amén, amén. Pues muchas gracias. Saludamos a nuestra hermana Lupita Martínez, Dios le bendiga, a nuestra hermana Gina, a nuestra hermana Lupita Guerrero, que dice amén y algo tremendo, sí. Así es, hermana Lupita. Dice la hermana Lupita que a ella sí le gustó el programa. Gracias, hermana. Ojalá podamos seguir compartiendo, que sigan escuchando estos programas, porque de verdad nos esforzamos en prepararlo, hemos mejorado algunas cosas, otras cositas ahí seguimos batallando. Estamos trabajando en tener invitados que nos puedan aportar. Ustedes nos conocen, no buscamos ser famosos, buscamos ser de bendición a sus vidas, y eso es lo que buscamos al traer a alguien para compartir este tiempo. Así que sigan
orando por nosotros. Si tienen a alguien que quiera contarnos algún testimonio o quieran compartir algo, pues lo platicamos y los invitamos con mucho gusto. Y bueno, mis queridos hermanos, ha llegado el tiempo de despedirnos. Les agradezco este tiempo. Gracias por la bendición de poder estar en comunión primeramente con nuestro Dios y luego con ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy el pastor Enrique Solís de la Iglesia Fuente de Agua Viva. Que Dios me los bendiga. Descansen, disfruten su fin de semana y nos estamos oyendo la próxima semana. Que Dios les bendiga y acudan a sus iglesias el día domingo. Que Dios les bendiga. También, perdónenme, rápidamente quiero invitarlos mañana. Inicia Igle Kids en punto de las 12 del día en la iglesia Fuente de Agua Viva. Vamos a iniciar Igle Kids, que es iglesia para niños. Así que si tú vives cerca, aquí en Ecatepec, estamos en Sur 6, entre la San Agustín y la Santa Teresa, si no me equivoco. Asiste, trae a tus niños de 2 a 13 años, tráelos para que pasen un tiempo en un culto de niños. Igle Kids en punto de las 12 de la tarde. Que Dios les bendiga, cuídense, que Dios me los bendiga. Esto fue Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Bendiciones.